Hola a todos, un saludo súper especial. Bienvenidos a esta nueva edición de la Cátedra de Familia, un programa del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana con el apoyo de Unisabana Medios de la Facultad de Comunicación y del Centro de Tecnologías para la Academia, de aquí también de la Universidad de La Sabana. Hoy hemos querido cambiar un poco los espacios naturales, el espacio al cual ustedes están acostumbrados para ver la cátedra. Hoy estamos desde afuera aprovechando este día soleado, aprovechando este hermoso campus, uno de los más bonitos de Colombia, y hoy vamos a trabajar un tema que es muy interesante, un tema que hemos venido trabajando desde el instituto hace ya varios años. Es un tema que no es que lo hayamos inventado nosotros ni lo descubrimos nosotros, simplemente estamos aprovechando la riqueza que el mundo académico, el mundo de la ciencia nos ofrece para llevarlo, transmitirlo y aplicarlo en el ámbito de las dinámicas y los vínculos familiares. Hoy vamos a hablar de las neurociencias necesarias para los vínculos y las dinámicas familiares. Y para ello hemos invitado a un especialista en el tema, a una persona que ha trabajado el tema, que tiene muchísima experiencia en todo este tema científico y que además es profesora del Instituto de la Familia. Hoy nos acompaña la doctora Brenda Rocha. Brenda, bienvenida a esta Cátedra de Familia. Juan Camilo, muchas gracias. Es un gusto estar acá. Gracias, Brenda. Bueno, Brenda es doctoranda en investigación médica aplicada de la Universidad de Navarra en España. Es magíster en sexología y sexualidad humana, especialista en educación médica y es médica con énfasis en medicina familiar y es la jefe del Departamento de Afectividad y Sexualidad del Instituto de la Familia. Por lo visto, doctora Brenda, la medicina es lo suyo. Totalmente, estoy convencida que es una buena opción para tantos y tantos temas que tenemos que abordar actualmente. Muy bien, hoy hay una sorpresa adicional, además de la ambientación, y es que vamos a hacer un concurso. Queremos invitarlos a que ustedes participen activamente desde donde estén. Colombia, Argentina, Ecuador, España, Reino Unido, Estados Unidos, México, que son los países que más se conectan y siguen nuestra cátedra. Y queremos hacerles una invitación especial. Hoy a las 5 de la tarde de esta transmisión del jueves 27 de junio, vamos a publicar en Facebook del Instituto de la Familia, que es Instituto de la Familia-Universidad de La Sabana, vamos a publicar lo que fue esta cátedra de familia. A aquella persona que más nos aporte, comentarios haga a través de Facebook, que además nos diga cómo esta cátedra y especialmente el tema que hoy abordamos le es práctico para su vida y para su vida familiar, le vamos a dar un premio muy especial que consiste en 3 libros de nuestras nuevas guías de familia. Entonces los animo a que a partir de las 5 de la tarde estén muy pendientes de nuestro Facebook para ello. Bueno, doctora Brenda, vamos al tema que hoy nos convoca. Se viene hablando muchísimo de las neurociencias, se vienen hablando de su aplicación en diferentes ámbitos, desde la educación, la pedagogía, la misma medicina, entre otros. Exactamente cuando hablamos de neurociencias, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, Juan Camilo, pues mira, ante todo yo quiero expresar que en efecto, como tú lo estabas indicando al inicio de la presentación, no estamos hablando de un área que hasta ahora se esté realmente reconociendo. Esto es un proceso de estudio que viene de muchísimos años y que quizás hasta ahora hemos empezado a decantar la importancia en diferentes temáticas y es lo que hace que veamos que puede llegar a ser necesario empezar como a descender un poco esa información. A veces nos quedamos con esas temáticas de las áreas de la medicina o de las áreas neurológicas y se nos olvida descenderla un poco, ¿no? Bajar ese sentido científico a lo que es práctico. Si tú me preguntas una definición de las neurociencias, yo te puedo decir, es un conjunto de ciencias que en últimas lo que están pretendiendo es estudiar el cerebro, estudiar todo lo que compete al sistema nervioso de la persona. Como bien es sabido y repetidamente desde el colegio nos indican, el cerebro es un órgano muy importante porque es de alguna forma el gestor, el director de la orquesta de toda la estructura del organismo. No solamente hablamos de un aspecto físico, hablamos de un aspecto cognitivo, emocional, social, y él interactúa absolutamente con toda nuestra estructura. Entonces, de alguna forma, lo que busca hacer la neurociencia
es tratar a partir de diferentes enfoques y ciencias, entender el funcionamiento realmente del cerebro y ver cómo él está haciendo parte de toda nuestra formación y nuestro actuar. Bueno, usted toca un tema que es muy interesante y es el conjunto de ciencias que estudian y abordan el cerebro. De acuerdo. ¿Cierto? El cerebro, pues que partimos, y yo no soy experto en el tema, que es ese motor o es esa estructura que genera muchísimos de los procesos o casi todos los procesos cognitivos que tienen que ver con mi movimiento, mis formas de pensar, algo de mi personalidad, etc. Pero antes de que entremos a profundizar en el tema del cerebro y por qué es importante estudiar el cerebro, quiero que veamos el video en donde la profesora Natalia López Moratalla, quien es investigadora de la Universidad de Navarra, nos dice por qué debemos estudiar y comprender el cerebro humano. Veamos el video de la profesora Natalia. Importante y necesario quizás conocer algunos aspectos del funcionamiento del cerebro por varias razones. En primer lugar, porque las formas de vida han cambiado con tal rapidez que se hace muy difícil la adaptación correcta del cerebro al nuevo entorno virtual. El conocimiento actual del cerebro humano nos permite ahora conocer cómo la dotación innata que cada uno recibe se moldea a lo largo de la vida con la educación, las vivencias, las relaciones con los demás y la propia conducta. Por otra parte, lo que nos viene dado y la huella que todo deja en el cerebro hacen que los vínculos familiares que nos permiten la vida sean siempre y para siempre lo que nos humaniza. Y las nuevas formas de vida, la soledad, el desarraigo y con frecuencia la violencia han creado un clima de adversidad que exige innovaciones profundas para conseguir el autocontrol, la gestión de las emociones, etc. Muy bien, veíamos en el video de la profesora Natalia algo muy importante y es, nos recalcaba la importancia de estudiar el cerebro humano. Es decir, por qué el cerebro reúne una serie de condiciones y es tan importante estudiarlo. Pero en definitiva, para poder apoyar un poco lo que nos dijo la profesora, ese conjunto de ciencias que estudian el cerebro, ¿por qué la estudian? ¿Qué tan importante es el cerebro? Parecería lógica, pero de una experta como usted nos puede dar muchísimo valor conocer por qué es importante estudiar desde diferentes ciencias el cerebro humano. Mira, tú estás hablando de un órgano que puede llegar a tener entre 85.000 y 10.000 millones de neuronas, de células. Cada una de ellas con unas funciones determinadas y cada una de ellas direccionadas a hacer interconexiones que al final de la jornada pues tendrán un efecto directo, como lo hemos venido diciendo, de la parte física, del movimiento, del funcionamiento de órganos, en términos generales, que es hasta donde generalmente nosotros hemos estudiado en el colegio, lo que a ti te van transmitiendo siempre. Pero no solamente se queda con ese aspecto netamente biológico, él trasciende a lo cognitivo, a lo afectivo, a lo emocional, como bien nos lo está compartiendo la doctora Natalia, inclusive el aspecto social. Si yo te digo que él está haciendo parte de todas las funciones de la persona y todo su quehacer, pues cobra importancia entender por qué todas las ciencias están vertidas en entender cómo está funcionando. A partir que tú comprendes el funcionamiento de él, pues podrás también de alguna manera comprender cómo es ese funcionamiento de esas diferentes partes de la persona e inclusive de alguna manera ayudar al proceso de educación, de guía, para que la persona pues se desarrolle de la mejor manera y obviamente tenga un óptimo vivir. Y cuando hablamos del cerebro, estamos hablando de todos los cerebros se desarrollan igual, tienen los mismos procesos, es decir, uno partiría del hecho de que, claro, obviamente en una etapa de la infancia el cerebro tendrá unas capacidades, a medida que vamos creciendo va a tener otras, pero al final todos los cerebros funcionan de igual manera, el cerebro del hombre funciona igual que el de la mujer. ¿Cómo funciona el cerebro de cara a las relaciones humanas, por ejemplo? Pues mira, tu pregunta es muy importante porque tú estás dando una respuesta a la pregunta. En efecto, cada etapa del desarrollo tiene una forma diferente, pero también está, la diferencia no solamente estaría dada hacia los sexos, que en efecto lo hay, o hacia las mismas etapas del desarrollo, sino
algo que en este momento tenemos que tratar de comprender desde las neurociencias es cómo el ambiente externo está influenciando directamente al cerebro, y ese ambiente junto con lo que genéticamente tú vienes programado es lo que te va haciendo los cambios o las estructuras o esa plasticidad a la que se hace referencia permanentemente dentro de las neurociencias, esa capacidad de cambio. Si tú me permites, yo te pondría un ejemplo. En este momento estamos en un set abierto, con un espacio muy agradable, con un cielo muy agradable. Esto está influenciando nuestras emociones y nos está dando una cantidad de datos ambientales. En este momento, esta circunstancia, junto con este ambiente que estamos nosotros teniendo de aprendizaje, hace que nuestro cerebro esté generando interconexiones diferentes que harán que mañana seamos diferentes tú y yo. Nunca el desarrollo se puede equiparar entre las personas, ni siquiera en la misma persona. Hoy soy yo de una manera, gracias a lo que el ambiente sobre mi cerebro ejerce, mañana puedo llegar a tener otros cambios y una plasticidad diferente. Entonces, la respuesta podría ser, cada etapa tiene desde luego unos procesos que para el desarrollo científico de alguna manera pueden ser equiparables, pero en la realidad cada persona es única y totalmente irrepetible, en cuanto que no solamente tiene una base genética que le está dando unas características, sino que tiene una realidad ambiental, educativa, de aprendizaje, cognitiva, que le ayudará a ir cambiando su estructura cerebral. Entonces, ni siquiera puede ser la misma persona igual de un día para otro, pues ahí ya entraría también el sexo, la cultura, el ambiente social, sus capacidades, lo que realmente va a generar esa plasticidad y ese cambio en cada uno. Es decir, estamos frente a una parte de nuestro cuerpo que es tal vez de los más flexibles y dinámicos que pueden existir. Pues la flexibilidad es una realidad. Yo hablo más de plasticidad porque es el término científico que se utiliza. No solamente es el reconocer que puedes llegar a tener cambios, el saber que es una realidad esos cambios, sino que aparte de todo te da la posibilidad de comprender que tú puedes hacer parte de ese proceso de crearte, de recrearte, de cambiar, de reestructurarte, y obviamente también como seres humanos que vivimos en un ambiente social, cómo entre nosotros mismos podemos interactuar e ir ayudando a ese proceso de plasticidad cerebral. Muy bien. Y ese conjunto de ciencias que vienen estudiando el cerebro, lo abordan desde cada particularidad, es decir, cómo logra, por ejemplo, la medicina, la psicología, la sociología, la educación, la pedagogía, logran estudiarlo sin que choquen las mismas ciencias, es decir, sin que haya como un, llamémoslo, un choque de trenes entre esas diferentes ciencias y que cada una sienta que tiene la razón sobre la comprensión y el estudio del cerebro. Pues mira, es tan sencillo como entendernos unidad. Cada parte que tú me estás nombrando hace parte de la unidad, no es necesario que entren a chocar, porque lo que pretende las neurociencias es entender el funcionamiento del cerebro a partir de cada una de estas diferentes áreas que tú me estás nombrando. No tendrían que entrar en ningún momento en un choque real, porque cada una de ellas hacen parte de la realidad de la persona y la comportan. Es más, yo pensaría que de su parte, cada una de estas ciencias lo que hace es alimentar a la otra, porque estamos logrando entender cómo interactúan cada una de estas artes que tú me has dado y ciencias que tú me has nombrado, cómo la parte psicológica o afectiva va a tener una repercusión en la parte biológica, o cómo lo biológico puede también tener algún tipo de interacción con otras partes de esa unidad de la persona. Entonces, más que verlo como una posibilidad de choques, yo pienso que es un proceso de acople y de comprensión de lo que es la estructura nerviosa y cómo ella va a influir en toda la persona. ¿De dónde surge el interés de las neurociencias? ¿De dónde surge el interés de estudiar el cerebro desde esas diferentes ciencias? Si antes no se hacía, ¿por qué no se hacía y ahora se quiere ver desde esa perspectiva? Mira, yo pienso que siempre se ha hecho, desde el simple momento en el que queremos entender cómo es el funcionamiento básico de una célula, cómo es la manera en la que ella va a estimular diferentes partes del cuerpo. Dejar de lado al cerebro como órgano funcional, importante, vital en la estructura de la persona, pues sería realmente una lástima. Se ha venido estudiando desde mucho tiempo atrás, quizás es ahora que estamos empezando a reconocer cómo el comprender mejor el funcionamiento que tiene el cerebro nos está ayudando a nosotros para que parte de lo que es la realidad de la persona pueda de alguna forma ser conducida, educada,
o podamos comprender un poco más cómo es el proceso de funcionamiento en general del organismo. Esta es una ciencia o es un cúmulo de ciencias que hasta ahora, como te decía al inicio, quizás estamos reconociendo que debemos tratar de descender un poco en cuanto a la densidad de la ciencia per se, pero que viene estudiándose hace muchísimo tiempo. Bueno, ya nos comienzan a llegar las primeras preguntas de las personas que se están conectando y están en sintonía con nuestra cátedra de familia. Y esta es una pregunta que nos hace Xiomi Romero. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta cátedra. Y es, ¿cómo puedo trabajar en niños con discapacidad el proceso de desarrollo cerebral? Es decir, ahí cómo entraría el tema de las neurociencias. Bueno, insisto, las neurociencias me están dando la herramienta para comprender la estructura funcional del cerebro. En el caso en el que ya hay algún tipo de alteración o de situación específica, especial dentro de ella, pues el conocer perfectamente su funcionamiento sin duda será una herramienta para saber de qué manera puedo llegar a apoyar en un determinado momento una condición diferente o especial. Muy bien. Vamos ahora a ver un video en donde el periodista español Máximo Ron nos va a explicar qué le ha traído y qué le ha aportado el estudio de las neurociencias. Y ojo, estoy hablando de un periodista, estoy hablando de alguien que se dedica a los medios de comunicación, al cubrimiento de noticias, que decidió un día estudiar neurociencias y las está aplicando no solamente en su vida personal, sino también laboral. Entonces vamos a ver el video de Máximo Ron, periodista español, para que nos cuente qué le ha aportado las neurociencias a su vida. El descubrimiento de las neurociencias ha supuesto para mí un gran salto adelante en mi calidad de vida, tanto en mi vida personal como en mi vida profesional. Acceder a los secretos del cerebro, saber cómo y para qué crea automatismos, aprovechar la plasticidad del cerebro en favor de mis intereses, controlar todos esos procesos, me ha otorgado mayor control sobre mi vida, sobre mi crecimiento personal y sobre cómo hacer más fructíferas las relaciones que mantengo con todos los demás. Porque una vez que descubres que puedes operar cambios significativos en tu favor, el crecimiento es imparable. Y te beneficia no solo a ti, sino a todos los que te rodean y a la sociedad en general. Hoy estoy convencido de que ese mundo mejor para el que todos trabajamos pasa indefectiblemente por el continuo desarrollo de las neurociencias. Muy bien, nos decía Máximo Ron que las neurociencias le habían aportado especialmente cambios significativos a su vida. Y doctora, yo le pregunto, ¿cuáles son esos cambios significativos que nos trae a las personas estudiar las neurociencias? Mira, comprender cómo todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor influye en nosotros mismos, aprender inclusive hasta controlar desde las emociones, saber cómo cada cosa que ocurre a nuestro alrededor pues repercutirá en nuestra vida presente e inclusive se verá reflejada en el futuro. Te voy a dar un ejemplo. Mira, algunos estudios dentro de las mismas áreas de las neurociencias han logrado encontrar cómo el comportamiento de un joven o un adolescente puede llegar a influenciar a sus hijos futuros. Una edad en la que tú inclusive ni siquiera quizás estés pensando en el proceso de procreación o en generar nueva vida, los aspectos que ese joven o ese adolescente viva en ese presente de juventud y adolescencia van a repercutir inclusive en sus hijos. Imagínate que aunque no se hable de una molécula que llegue a alterar un gen, porque no se habla de una mutación, parte de sus particularidades y de sus vivencias pueden ir reflejadas en sus células procreadoras. Y en el futuro, de alguna manera en ese futuro hijo, repercutir el consumo de alcohol, el consumo de sustancias de cualquier tipo dentro de esas etapas podría verse reflejado. Entonces, el conocer un poco más mi funcionamiento, el conocer un poco más cómo este comando puede de alguna manera dirigir o estructurar parte inclusive de mi comportamiento, me ayuda a comprender y el comprender me ayudará de alguna manera a razonar mi vida y ayudarme a tomar mejores determinaciones. No solamente a nivel personal, que me gusta cómo en el video él empieza a hablar en primera persona, el conocimiento de las neurociencias deben arrancar para ayudarme, colaborarme a mí primero, pero también tiene que ser una herramienta para el futuro en la paternidad, para la educación, por ejemplo. Nosotros en nuestras áreas de la educación comprender que cada persona viene con unos marcadores diferentes, que su ambiente es diferente,
pero adicionalmente a eso, el entender cómo funciona, ayudar a propiciar para que de pronto aprenda mejor o pueda asimilar mejor lo que les estamos tratando de transmitir. Bueno, en este momento de nuestra conversación, a mí se me empiezan a caer muchísimos paradigmas relacionados con el cerebro. Y en varios momentos de sus respuestas, usted se ha referido al tema también, no solamente de cómo percibimos, cómo nos sentimos, o sea, usted ha hablado de las emociones. Y digo que me ha roto paradigmas porque usualmente uno cree que el cerebro solo funciona para temas racionales, cognitivos, solo como para temas de pensamiento, si podríamos llamarlo así. Sin embargo, por lo que estoy escuchando, no solamente el cerebro tiene que ver con lo que es la razón, sino también las emociones, dejándole ya no la exclusividad al corazón. Ahí, corazón y cerebro, ¿cómo funcionan? Bueno, pues estamos tratando de decantar que cada acción de nuestro entorno y de nuestro ambiente influye en nuestro ser, en todo nuestro ser. Que cada cosa que tenemos desde afuera, unido con nuestra realidad genética, nos va a dar una respuesta diferente. Diferente, digo, no solamente como personas, sino en nuestros propios procesos del desarrollo de la vida. Está totalmente demostrado cómo las emociones van a ir directamente a interactuar con nuestro cerebro y cómo esa interacción hace que nosotros tengamos dinámicas diferentes. Mira, no razono de la misma manera si estoy teniendo en este momento una emoción o estoy teniendo una diferente. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que comprender. O sea, cómo esa circunstancia externa, emotiva, emocional, va a trabajar directamente en la circunstancia encefálica y cerebral y cómo eso va a repercutir en cada una de las funciones. Por eso desde el principio estábamos hablando que el cerebro no solamente va a tener una interacción directa con lo físico, con el funcionamiento del corazón o de algún órgano como tal, sino que también va a tener esa interacción afectiva y de ahí también una interacción social. Por ejemplo, ¿hasta qué punto, ahorita que nos estamos tostando los pies con este sol que nos acompaña en la tarde de hoy, en esta bellísima tarde de hoy, es decir, no estaríamos en la misma disposición como estamos hoy si el día estuviera nublado, estuviera lloviendo, estuviera gris, estaríamos tal vez con otra disposición, ¿verdad? No solamente la disposición que tú tengas ahora, sino lo que te está dejando esta experiencia para mañana. Okay. ¿Sí? La emoción directamente en el cerebro, ¿cómo viene a interactuar? Las neuronas a las que hacía referencia hace un momento, que son esas células funcionales del sistema nervioso, más que el número per se, lo que hace que haya esa dinámica, esa plasticidad cerebral, lo hacen las conexiones, es decir, los contactos que hay entre neuronas y neuronas. Algunas quizás simplemente tengan conexiones con otras neuronas en docenas, otras llegan a tener hasta conexiones con más de 10.000, pero cada cosa que nos está pasando y cada factor que nos está rodeando está trabajando sobre esas conexiones nerviosas. ¿Desde cuándo? Desde la formación en el vientre de la mamá, desde el momento en el que hay palabras afectuosas con el niño, del momento en el que va creciendo, las circunstancias del ambiente. Esto que nosotros tenemos, que también repercute, que lo percibimos con los sentidos, que lo llevamos al cerebro para que lo interprete nuestro cerebro, también nos está ayudando para que nuestra dinámica y nuestra manera de comunicarnos actualmente sea de una o de otra manera. Y no solamente marca nuestro presente, sino que va a conductuar de alguna forma también nuestro futuro, cercano y lejano, dependiendo obviamente qué tanto impacte para nosotros el momento que estamos viviendo. Muy bien, vamos a ir con dos preguntas más, una de Sandra Milena Ríos, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Hasta qué edad se puede hablar de plasticidad cerebral? Bueno, realmente nosotros hasta los 4 años más o menos se piensa que el número de neuronas que vamos a tener ya se ha completado de alguna manera, pero la plasticidad cerebral se da durante toda la vida, porque, lo insisto, lo que va a fundamentar esa capacidad plástica del cerebro o esos cambios los dan las interconexiones. Y esas interconexiones se van dando en el transcurso de la vida a cada instante, con cada cosa que aprendemos, con cada cosa que tratamos de comprender, con cada interacción que tenemos. Entonces realmente la plasticidad se va dando durante toda la vida.
Sin embargo, pues debemos entender que en las edades más tempranas, pues es el momento de una mayor labilidad, digámoslo de esa manera, para que el cerebro pues haga sus cruces, sus interconexiones y pueda llegar a cambiar. Pero la respuesta es permanente durante toda la vida de la persona. Ok, muy bien. Yo quiero que ya vayamos entrando, profesora Brenda, en todo el tema que tiene que ver con las neurociencias aplicadas ya a los vínculos y a las relaciones familiares. Y esto porque es importante abordarlo. Es importante porque, claro, estamos viendo y entendiendo que las neurociencias son todo ese conjunto de ciencias que están estudiando el cerebro, la estructura, el funcionamiento, si podríamos llamarlo de alguna manera, el comportamiento del cerebro humano, que eso va ligado además con las emociones, con la forma como percibimos el mundo, cómo nos comportamos, aquí, ahora y en un futuro, en el mediano y en el largo plazo. Y ahí es donde quiero hacerle como la primera pregunta. Las dinámicas familiares, entendiéndolas de alguna manera como el conjunto de acciones, de situaciones que se preguntan, las dinámicas familiares tienen una definición como tal. Las dinámicas, podríamos decir que las dinámicas familiares se refieren a algo en específico. A las relaciones que hay dentro de los miembros de la familia. Relaciones como tal. Lo podemos puntualizar en esto. Realmente el vínculo familiar, la dinámica familiar es algo muy amplio, pero pues para darle una concreción a tu pregunta, pues está entre la interacción que hay en sus diferentes miembros. ¿Y podríamos catalogarlas en positivas o negativas? ¿O todas las relaciones per se familiares son positivas? Bueno, pueden llegar a tener una connotación negativa. Esperaríamos que sea dentro del vínculo familiar donde se creen los vínculos más positivos. Es por naturaleza el lugar donde debería ocurrir. Sin embargo, e infortunadamente, dentro de la misma realidad humana, pues tenemos que reconocer que muchas veces las relaciones que se crean en los diferentes miembros de la familia pueden tener un grado, una connotación negativa. ¿Qué caracteriza unas dinámicas y unos vínculos familiares positivos? Bueno, ante todo, y pienso que es algo que tenemos que entender, es al interior de la familia donde realmente la persona es lo que es. Es el interior de la familia donde nos reconocemos como somos, donde de alguna manera somos genuinamente personas. Eso ya en palabras de Francisco Altarejos. Nosotros, dentro del ambiente familiar, tenemos el nicho propicio para que los diferentes personas que hacen parte de ese nicho familiar conozcan, reconozcan al otro y adicionalmente a eso, esa persona sea lo que realmente es. Entonces, es ahí el núcleo ideal para todo lo que compete al desarrollo de la persona. ¿Y cómo fortalecer esas dinámicas, esos vínculos familiares? ¿Cuál es el rol que cumple cada miembro del hogar para ello? Si cada miembro del hogar, basados en el amor, en el respeto y en la búsqueda del bienestar de la otra persona, funciona desde su autoridad, desde el ejemplo, desde la coherencia de vida, desde la búsqueda del bienestar del otro, cada uno está aportando. Yo podría delimitarte funciones y roles que a mi gusto no son quizás lo que debiésemos exponer en este momento, la función que tiene la mamá o la función que tiene el papá o la función que tienen los hijos. Yo simplemente lo resumo para no desglosarlo en cada una de estas diferentes personas o entidades que hacen parte de la misma familia, como ese núcleo de amor que está imprimiendo permanentemente la búsqueda de ese resurgir de una persona o de ese renacer o de ese estructurarse una persona de la mejor manera, ser la mejor versión de sí, apoyado con cada uno de esos miembros que hacen parte de su entorno familiar. Una de las principales, digamos, actividades, servicios que tiene el Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana es todo el tema de la consultoría personal y familiar. Y son muchísimos años abordando, trabajando, acompañando a muchísimas personas y familias en situaciones a veces muy complejas, desafiantes para ellos mismos, para sus dinámicas y sus vínculos familiares. ¿Cuáles, desde su experiencia, esos primeros síntomas que uno podría denominar, aquí hay un problema en estas dinámicas, en estos vínculos, aquí se está corriendo un riesgo muy grande?
Yo pienso que un buen termómetro es el grado de felicidad que pueda percibir cada uno de sus miembros. Las relaciones que estén careciendo de comunicación, donde se empiecen a generar roces o malestares, o donde simplemente alguno de ellos esté percibiendo un grado de bienestar o de infelicidad, pues ha de ser una campanada. Es un tema muy amplio, Juan Camilo. O sea, haces una pregunta que tiene de profundo y de ancho, porque quizás dentro de la misma dinámica de la persona, las diferencias que surgen de ser individuos tan diferentes y tan diversos, pues no creería que hubiesen como unos tips muy exactos para determinar. Pero en términos generales, ver a una persona que se esté desarrollando, que esté viviendo en un estado de infelicidad, de malestar, de contrariedad, pienso que puede ser una campanada para darnos cuenta que algo no esté funcionando debidamente. Una persona que esté desarrollándose y creciendo en un ambiente, en una sensación de desagradable, pues puede llegar a ser una de las características que nos indiquen que hay algo que no está funcionando correctamente. Esas experiencias desagradables, bueno, y tenemos que ser muy honestos, en nuestras relaciones familiares hay momentos muy buenos y a veces hay momentos bajitos. Es decir, aquí no podemos hablar de que todo va a ser bueno o todo va a ser malo. Vamos a tener, digamos, unos picos altos y bajos en diferentes situaciones. Algunos propiciados, por ejemplo, por la muerte de un familiar, por un accidente, una situación trágica, o a veces por situaciones personales de alguno de los miembros. Es decir, hay una infinidad de situaciones. Y esto que usted acaba de mencionar relacionado con la felicidad, con esos momentos decepcionantes, lo quiero amarrar con una pregunta que nos hace Sergio Mayorga y tiene que ver con eso. Se la voy a leer tal cual porque es bastante compleja la pregunta. Pregunta Sergio: desde la neuroplasticidad del cerebro, ¿cómo funciona el proceso para superar la huella dejada por experiencias negativas de la infancia que orientan o determinan en cierta manera las acciones y las decisiones en la edad adulta? Lo quería amarrar precisamente con el tema de si esas experiencias pueden venir desde las propias dinámicas familiares. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Pienso que lo primero que tenemos que aclarar es que, y tú lo has dicho, nosotros tenemos que tener la conciencia que hay dificultades, pero las dificultades no son directamente proporcionales o no van directamente correlacionadas con algún tipo de disfunción o de alteración en la familia. Es normal que hayan circunstancias difíciles. Estás nombrando, por ejemplo, los duelos. Son procesos que hacen parte de la vida y de la realidad de la persona. Quizás cuando estamos hablando de situaciones difíciles dentro del entorno familiar, estamos hablando de situaciones ya muy específicas que desdibujan esa armonía o ese orden. Tú debes aprender también de la dificultad, tú debes aprender y reconocer también que en el caso del ejemplo que estás poniendo del duelo, es parte de la vida. Entonces, no estamos tratando de idealizar a las familias, hay una realidad. Cada ser humano debe exponerse y reconocer que hay momentos difíciles, pero eso no es lo mismo que una disfunción o una alteración dentro de lo que es el vínculo familiar. Sin embargo, para dar respuesta, bueno, todas las cosas que podamos nosotros vivir en las diferentes etapas de nuestra vida van a marcar, y en efecto me gusta esa frase de dejar huella. Todo deja huella en el cerebro, como lo decía Natalia hace un momento. Pero adicionalmente a eso, lo bonito de la plasticidad que tiene el cerebro es que si bien esa huella está quedando, hay una opción y hay un plan posterior que, enrutado hacia la dificultad directa que hubo y tratando de darle una solución directa a esa carencia o esa falencia o esa dificultad que haya tenido una persona en una determinada edad, siempre hay un plan B, es lo que te quiero decir, siempre hay algo por hacer. No podría yo hacer una cuestión aquí general, porque en efecto a la circunstancia a la que se haya enfrentado esa persona y que le haya generado esa dificultad a la que hacía referencia la persona que hace la pregunta, pues la respuesta tendrá que ir, y el dinamismo y el trabajo que se pueda hacer sobre eso a partir de la neurociencia, pues tiene que ir directamente correlacionado con la dificultad que haya tenido en el momento de la vida en que haya enfrentado alguna situación.
el abuso, el maltrato, todo deja una huella, pero acuérdense que no todas las personas son iguales. Hay que entrar a ver la circunstancia de esa persona, cómo ha sido eso que le ha maltratado, quién se lo ha propiciado, de qué manera podemos ir empezando a acompañarle y ayudados de ese tipo de ciencias, de qué manera podemos ir, no borrando radicalmente de su cerebro su experiencia, pero ayudándola a mediar para que la pueda superar y para que pueda volver a un estado de normalidad, si me permiten decirlo así. Es decir, en términos generales, todas las personas podemos sufrir la pérdida de un familiar. Y ¿Cierto? es parte de la vida. Es parte de la vida. Es más, hay algunos, hay académicos, pensadores, intelectuales que afirman que la razón por la cual le damos tanto valor a la vida es precisamente porque sabemos que existe la muerte, por poner en este caso. Pero me preguntaba lo siguiente, o mi inquietud va a lo siguiente. Podemos usted vivir un duelo, yo también, la pérdida de un familiar, de un ser querido, pero ese hecho no significa que ambos lo vamos a asumir de manera igual, lo vamos a vivir de manera igual, ni lo vamos a superar de igual manera. De acuerdo. Es decir, esas particularidades hay que reconocerlas y saber que están ahí. Insisto, somos seres individuales, únicos e irrepetibles. Yo vivo con mi familia, mamá, papá y hermanos, por poner un ejemplo. Hermanos que vienen de una misma mamá, de un mismo papá, de un entorno similar, consumimos las mismas cosas, tenemos quizás los mismos hábitos y costumbres, o por lo menos nos están dando un nivel de educación similar, pero somos seres humanos totalmente diferentes. Y la forma en la que percibimos, la manera en que lo asimilamos, la manera en que lo logramos también superar, pues hace parte de nuestra individualidad. Entonces, si yo conozco las generalidades del funcionamiento de la persona, me ayudará para que ya al ir a lo específico, a la realidad de ella, a su personalidad, a su inclusive acompañamiento genético, a su entorno, a sus costumbres, pueda yo quizás ayudar a matizar la circunstancia que está viviendo. Pero en efecto, dos personas, inclusive de la misma familia, hermanos, pueden vivir una experiencia similar con características totalmente diferentes y con resultados totalmente diferentes porque somos individuos y eso ya hace que cada cual sea diferente. Y esa particularidad también se puede llevar al plano de las dinámicas y los vínculos familiares, ¿cierto? Es decir, claro, no se pueden manejar las situaciones de igual manera. Es decir, no existe una línea trazada que diga, frente a este caso, para todas las familias funciona de esta manera. No, hay parámetros, por eso estudiamos las generalidades. El ser humano 2 más 2 no siempre funciona en 4 o 6, pero el tratar de comprender cómo es la dinámica en general me permite tener pautas o herramientas que me ayuden con la realidad de esa persona a direccionarle, a apoyarle, a ayudarle y a comprenderle también. Muy bien, para poder seguir con este tema y comprenderlo muchísimo más, vamos a escuchar y vamos a ver a la profesora Ruth Sarmiento. Además de ser profesora del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana, ella es doctoranda en psicología orientada en neurociencias cognitivas aplicadas. Como podemos ver, digamos, tiene todo el aval académico y científico para que nos pueda dar su opinión frente a este tema. ¿Por qué es importante estudiar o por qué aplican las neurociencias al estudio de las dinámicas y los vínculos familiares? ¿Por qué es tan importante estudiar el cerebro humano y su relación con estos dos importantes temas que tienen que ver con la familia? Veamos y escuchemos a nuestra profesora Ruth Sarmiento. Las neurociencias tienen una relación fundamental dentro de los vínculos familiares. No trabajar neurociencias hoy frente a la asesoría familiar, frente a los vínculos familiares, es perder la posibilidad de dar una mejor, mayor calidad de ayuda a la familia y es perder la posibilidad que la familia pueda entender y comprender qué pasa con procesos tan básicos que no pasan por la conciencia como son las emociones dentro del contexto familiar. Bueno, nos mencionaba y era muy clara la profesora Sarmiento frente al tema de la importancia de aplicar las neurociencias, o mejor, cómo las neurociencias eran importantísimas para el entendimiento de las dinámicas y los vínculos
familiares. Doctora Brenda, la pregunta que le quiero hacer a continuación está relacionada con este tema. ¿Es posible formarse para aprender cómo funciona el cerebro humano y llevarlo a la ayuda, a la comprensión, al mejoramiento de las dinámicas y los vínculos familiares? Desde luego. El inicio está en comprender cómo funciona nuestro organismo, cómo funciona nuestro cerebro, cómo interactúa con cada una de nuestras partes de la unidad. Pienso que estamos nosotros cayendo en cuenta creo que lo he insistido durante todo el espacio en el que estamos acá compartiendo, que no es algo que debemos descender, no es algo para dejar simplemente en el concepto del profesional directamente de las áreas de la neurología o de la medicina o de la psicología, sino que debemos descenderlo a nivel familiar, a nivel educativo, en los centros de educación. Comprender cómo funcionamos nos ayudará también a entender cómo debemos transmitir, cómo debemos ayudar a que otros también asimilen y adquieran conocimiento. ¿Y hay formas autodidactas de aprender este tema tan complejo de las neurociencias? Le pongo el adjetivo complejo desde, digamos, el conocimiento que yo pueda tener de esto. Es decir, cuando usted me define las neurociencias como el conjunto de ciencias que estudian el cerebro humano, pues para mí eso suena, digamos, es un tema complejo que no es simplemente por ahí buscando alguna información, pero ¿es posible adquirirlo de manera autónoma, autodidacta? Bueno, pues realmente es un tema muy complejo, en efecto. Hay partes del funcionamiento y de la estructura del sistema nervioso que tienen un nivel muy complejo, al punto de ver cómo hay personas que se están especializando a larguísimo tiempo para poder entender. Realmente nosotros estamos empezando a ver la punta del iceberg porque nos falta muchísimo por lograr adquirir en conocimiento. Sin embargo, tanto como autodidacta, bueno, quizás algunas personas conocedoras del tema han logrado descender de una forma clara para que no necesitemos una base conceptual científica previa para poder entender. La idea es justamente, Juan Camilo, lograr llevar este tipo de temas a la practicidad, a la vida diaria, al entender cómo lo que yo estoy viviendo afuera, cómo lo que yo estoy viendo, cómo lo que yo estoy escuchando, interactúa con todo mi ser, con mi toma de decisiones. Mira, por ejemplo, centrémonos en un adolescente o en un niño pequeñito, un papá que comprenda parte de ese funcionamiento cerebral. ¿Cómo puede él utilizar de alguna manera herramientas muy sencillas para ir ayudando a su hijo en su proceso de un óptimo desarrollo? Entonces, no sabría si decirte tanto como autodidacta, pero te puedo decir en efecto que muchas entidades y profesionales están comprendiendo esto que estoy tratando de transmitir, al punto que han tratado de descender en un lenguaje muy sencillo y muy práctico para que todos pues tengamos la capacidad de asumir y de utilizar las neurociencias como un elemento dentro de nuestra relación y dentro de nuestro propio funcionamiento. Sería imperdonable que yo no le hiciera la siguiente pregunta. Es muy difícil que estudie las neurociencias de manera autodidacta, es decir, usted lo acaba de mencionar muy bien. Se necesita una cierta formación si lo quiero hacer de manera autónoma, y más aún poder llevar ese conocimiento y aplicarlo en unos entornos, la persona, una familia, un grupo de estudiantes, etc. Pero yo quiero aprovechar la ocasión para preguntarle, el Instituto de la Familia ha diseñado un programa de neurociencias aplicadas a los vínculos familiares. Cuéntenos, porque yo quiero que aprovechemos la ocasión y para que las personas que nos acompañan hoy en esta cátedra de familia, pues también sepan que sí hay posibilidad de estudiar estos temas y estudiarlo de forma seria, de forma académica, para que lo puedan llevar, como usted lo acaba de afirmar, de una manera sencilla, práctica, pero con toda la seriedad del caso, al mundo real. Háblenos un poquito de esta oferta. Bueno, pues realmente dentro de la experiencia, que son ya 30 años en el instituto, permanentemente estamos buscando y tratando de descubrir herramientas que nos ayuden en ese proceso de defender, de acompañar lo que es el vínculo familiar. Entonces,
sería realmente algo inapropiado que estemos desconociendo un estudio que lleva, como te decía, pues ya lleva mucho tiempo, de personas que están vinculadas al mismo instituto, que llevan estudiando las neurociencias por muchísimo tiempo y que adicionalmente a eso se han comprometido con el tema de familia. El instituto, reconociendo esas bondades que pueden ser las neurociencias, pues han querido en efecto gestar un programa que a partir del conocimiento de la doctora Natalia, a quien hoy tuvimos el gusto de escuchar, quien lleva muchísimos años en un estudio profundo, acucioso, científico, ordenado del tema, ella dentro de su propio conocimiento y amplio conocimiento ha querido descender toda esa temática, todo lo que son los términos, todo lo que compete directamente a las neurociencias, y ha querido, en conjunto con el instituto, entramar el sentido del vínculo familiar, de la educación, de la formación, para, en una terminología muy sencilla y muy práctica, ponerlo al servicio de quien lo quisiese así tomar. Me uno a lo que nos mostraba en el video uno de las personas que dieron su experiencia, quien hablaba de una apropiación primero personal. Yo estoy convencida que uno no da lo que no tiene. Yo arranco conmigo misma, trato de comprender. Ese proceso de comprensión, hago una cuña, las neurociencias, ayuda a que la emoción que yo le genere, que me genere a mí comprenderme, conocerme, pues que lo acople mucho a mi cognición, y eso a su vez pues lo pueda yo quizás aplicar en la vida práctica. Un docente que quiera llegar un poco más allá de impartir una clase y que quiera llegar al nivel de ayudar a que su alumno se apropie de ese conocimiento. Un papá, una mamá que esté teniendo en este momento sus hijos en etapas tempranas, o que estén adolescentes, o que estén iniciando su juventud y que quieran acompañarlo en ese proceso de control de emociones, de ayudarlo a comprenderse y, bueno, insisto, en una mirada interna. Entonces, aquí cabe toda persona que desee entender un poco más su propio funcionamiento. Arranco de nuevo subrayando que yo quisiera primero arrancar por mí misma, y así poderle dar de pronto este enfoque a todas las prácticas laborales y sociales que tengo. Eso le quería mencionar, no es necesariamente hay que ser un médico neurólogo con PhD en estructura cerebral para estudiar las neurociencias, y especialmente las neurociencias aplicadas. Esto es tan interdisciplinario, multidisciplinario, que personas de diferentes ciencias las pueden estudiar. Esa es la gran riqueza, ¿no? Es la gran riqueza, pero la principal riqueza está en la forma en que se concibió el programa. ¿Cómo se pensó? En utilizar la ciencia, explicar la ciencia, pero en una forma sencilla. Porque si yo te digo cuántas sustancias interactúan en una función cerebral, si yo te digo cuántas partes conforman mi cerebro, si yo te hablo inclusive de partes específicas, pues empiezo a entrar en un léxico bastante denso, que quizás puede generar un poco de dificultad para comprenderlo. Pero ese es el punto donde nosotros quisimos llegar. Una persona conocedora del tema, que se ha sumergido dentro de toda la ciencia que compete la misma neurociencia, pero que ha tratado de descender a un grado de fácil comprensión toda esa terminología, y que luego nos permite hacer la conexión directa con las neurociencias, pues, con los vínculos familiares, pues es lo que en últimas viene teniendo el plus de este programa, y que hará que cualquier persona pueda comprenderlo sin ningún tipo de dificultad. Muy bien. En términos generales, cuando uno estudia esto de las neurociencias y las quiere llevar a los vínculos y las dinámicas familiares, básicamente, y en el programa que está ofertando y que está moviendo el instituto frente a este tema, ¿qué se estudia? Es decir, además del cerebro, ¿qué otras cosas? ¿Cómo lograr eso de decir, esto es aplicable para esto? Lo que originalmente se estructuró, y pienso que es el éxito, es darle primero esa comprensión cerebral, esa comprensión de lo que es el sistema nervioso en un tema específico. Te hablo, por ejemplo, de las emociones en el adolescente. Entender cómo funciona ese órgano, cómo él interactúa con la persona, pero luego tratar de recorrer el proceso de acompañamiento familiar natural
en el caso del adolescente. Esa es realmente la manera de aterrizarlo. Si bien hay que comprender cosas fisiológicas y funcionales, porque de otra manera pues no sería tan fácil y tan enriquecedor el ejercicio de exponer al público un programa como estos, pues también es darle la practicidad a ese mar de conocimientos científicos que se han tratado de decantar y que se han tratado de alivianar en su terminología para que sea de una fácil comprensión. Muy bien, nos llega también información sobre los propósitos de las neurociencias en las dinámicas y en los vínculos familiares. Aquí leyendo, me toca girar así el celular para que lo pueda leer. Habla de la estructura morfofuncional, el rol que juega la calidad de la interacción familiar, la naturaleza y crianza que se combinan para dar identidad personal, que el cerebro es plástico como ya lo vimos, el análisis de la arquitectura cerebral. Frente a estos propósitos, cuando hablo de morfología, calidad de interacción, naturaleza y crianza, plasticidad cerebral, arquitectura cerebral, ¿eso sí es posible llevarlo a ese lenguaje sencillo? ¿Cómo lo están abordando? Pues la sencillez está en que es una realidad que todas las interacciones neuronales están dentro de la persona, dentro de su actuar. Cuando yo comprendo qué tengo, cómo estoy formada, fácilmente puedo entender cómo cada una de estas partes pueden llegar a interactuar con mi actuar, con mi acción, con mi todo. Los términos obviamente están limitados, es real, porque estudiar las neurociencias, vuelvo y te lo digo, hay personas que llevan años, como es el ejemplo de la doctora Natalia o la doctora Ruth, que llevan años, que están realmente inmersas en este tema, que es un tema denso, no lo vamos a negar, pero ha sido tanto el conocimiento en ellas mismas que han logrado descender en unos términos muy sencillos, pero muy prácticos para la vida diaria de la persona, de tal manera que realmente es muy fácil comprenderlo y asimilarlo. Igual es un programa que ronda el acompañamiento y la tutoría permanente, lo que permitirá también darle a cada uno de los estudiantes pues los elementos que necesite en el momento en el que haya algún tipo de vacío conceptual o alguna duda. Esa es parte de la idea. No pretendemos que el programa saque especialistas en el tema, lo que queremos justamente es descender un tema científico a la vida práctica de la familia, a la vida social, al entorno, a la interacción de cada una de las personas y sobre todo que cada uno reconozca de sí mismo esa capacidad que tiene nuestro cerebro de ir cambiando y esa posibilidad que tengo yo como individuo también de interactuar con esos cambios. Alguien nos preguntaba, alguna de las participantes en la cátedra y esto es una realidad, hay hogares en donde las dinámicas y los vínculos son fuertes, positivos, y sin embargo uno de los miembros, puede ser uno de los hijos en su etapa de adolescencia o incluso uno de los adultos, tiene un problema, por ejemplo, de drogas. Desde esa perspectiva, ¿eso cómo se mira? Hay en el plano que tiene que ver con los vínculos, que pudo haber fallado, es decir, para que se presenten este tipo de situaciones. Pues ante todo, yo te diría que para que se geste una adicción hay una situación cerebral, o sea, hay una realidad cerebral también, que hace que esa persona opte por una compulsión o un parámetro repetitivo y que eso le genere algún tipo de adicción. El comprenderlo pues también nos ayuda inclusive a descartar si hay algún tipo de situación en su entorno que le haya ayudado a vincular, si hay una situación biológica y fisiológica que también esté dando una pauta para que esa adicción se genere. Es decir, no hay una sola razón para que haya algún tipo de conducta en el caso del ejemplo puntual de las adicciones. No siempre tiene que ser una falencia que haya tenido esta persona dentro de su vínculo familiar. Hay muchísimas razones, incluido obviamente el entorno, porque vuelvo y recuerdo que el ambiente también interactúa directamente con nuestro sistema nervioso. Entonces, más que decir dónde puede haber estado la falencia o el espacio, porque sería atrevido hacerlo, porque es multifactorial, lo que me ayudaría a la neurociencia es a entender cómo puedo darle de pronto algún tipo de trato de solución a la situación que ya se presentó, siendo multifactorial y multicausal. Desde luego lo ideal es ir primero a esa razón que está gestando.
Y para eso hay personas especialistas. Hay personas especialistas desde el campo de la neurología, hay personas especialistas en el aspecto psicológico, psiquiátrico, familiar también, que es el caso del instituto, donde quizás, y en muchas ocasiones, si no en la mayoría, requiere un trabajo en equipo para poder dar solución. Pero realmente, más que decir dónde pudo haber existido un desajuste en el vínculo, que también es una realidad, puede haber ocurrido una ruptura dentro de la estructura del apego en la infancia, o pudo haber habido algún tipo de situación dentro del proceso de la adolescencia, que es la edad que estás evocando, donde quizás por la misma inmadurez de la persona, pero pues tengo que entrar a ver muchos factores, su personalidad, su genética, su entorno, su realidad, para poder atreverme a decir en qué parte pudo haber estado la situación. Entonces, más que responderte dónde pudo haberse desajustado o dónde se pudo haber propiciado, yo te puedo decir, podemos tratar de ubicar ese aspecto específico y quizás darle un apoyo para poder sacar a esta persona de la situación de adicción en la que se encuentra. Y es precisamente esa multiplicidad de causas las que hacen la importancia de abordar desde las neurociencias. Claro, porque sí, estamos poniendo el ejemplo de la adicción, que fue la pregunta que nos hicieron. Sí hay un componente en el sistema nervioso y en el cerebro que está directamente relacionado con este aspecto de la adicción. Entonces, el comprender, insisto, cómo es el funcionamiento normal, cómo son las etapas, cómo es que de alguna manera ese órgano está repercutiendo inclusive en el comportamiento de la persona, pues me ayudará de alguna manera a darle también solución a esa situación que se esté generando en esa persona, indistinto de su causa. O sea, igual dentro del sistema nervioso hay algo que se ha alterado para el ejemplo puntual de la adicción. La causa es lo que tendríamos que entrar a averiguar en el caso puntual y a partir de esa causa ayudar y dar una posible ruta para ayudar a esta persona. Bueno, muy bien. Vamos ya llegando al cierre de nuestra cátedra de familia. Ha sido muy interesante, doctora Brenda, realmente. Creo que a todos los que hemos escuchado las valiosas apreciaciones y conceptos de la doctora Brenda Rocha, ha sido muy importante primero reconocer que las neurociencias no es algo nuevo, es algo que se viene trabajando desde hace ya varios años. Hay gente y profesionales que vienen trabajando este tema, pero que esos expertos han visto la necesidad de formar a otras personas, no necesariamente para ser expertas en neurociencias, pero sí para que tengan el conocimiento suficiente, las bases suficientes para aplicarlos en diferentes entornos, y en uno de ellos tiene que ver con el ámbito de la familia. Lo segundo tiene también que ver con todo el tema relacionado de cómo las neurociencias son toda una gama, una variedad de ciencias que vienen a estudiar el cerebro, la estructura, el comportamiento del cerebro y cómo éste influye y determina nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que percibimos, cómo reaccionamos a diferentes estímulos y también cómo afrontar y llevarlos a nuestra vida personal y familiar. Y por último también, pues obviamente la importancia de las dinámicas y los vínculos familiares, entendiéndolo desde la individualidad de cada uno de nosotros. Somos seres únicos e irrepetibles con nuestras particularidades, y eso lo reflejamos también en nuestra estructura y en nuestra vida familiar. Pero también la gran conexión que nos hacía usted, doctora, era todo de cómo llevar esas neurociencias y promover desde una forma positiva los vínculos y las dinámicas familiares. Para ello usted también nos hacía un gran énfasis. El Instituto de la Familia cuenta con el diplomado en neurociencias aplicadas a los vínculos familiares. Es un diplomado, usted me corregirá, virtual. ¿Comienza cuándo, doctora? Comienza ahorita en julio, ya están abiertas las inscripciones en la página. Tendremos el gusto de tener a la doctora Natalia como parte de ese proceso doctora Natalia, la española que vimos. La española a quien vimos, experta a quien vimos en el video, y tendremos obviamente todo el aspecto familiar apoyado a partir del conocimiento y la experiencia del Instituto de la Familia. Será un gusto poderlos tener con nosotros, y estamos seguros del bien que podemos llegar a hacer con impartir este tipo de conocimientos y llevarlo y permearlo en la mayor cantidad
de personas para nuestro bien individual, insisto, y también para nuestro bien familiar y social. Y no hay que ser un profesional en temas médicos ni nada para no necesariamente, para poder desde luego una persona que tenga un conocimiento previo quizás pueda sacarle un poco más de provecho, pero tenemos la posibilidad de tener expertos en esta temática de las neurociencias que han logrado hacer un trabajo muy concienzudo, muy detallado para descender la terminología y poder dar e impartir el conocimiento general de lo que tiene que ver con el concepto de las neurociencias y el cerebro. Bueno, muy bien, pues ya lo saben, inicia el 15 de julio, las inscripciones están abiertas, metodología virtual, lo que facilita muchísimo su desarrollo. No hay que ser experto en temas del cerebro para poder cursarlo, más bien lo que debe haber es un interés en llevar ese conocimiento al ámbito y a la vida personal y familiar, pero ahí queda abierta toda la información en la página web de la Universidad de La Sabana en www.unisabana.edu.co. Ahí van a encontrar toda la información. Y por último, pues invitarlos a que se conecten dentro de un mes a nuestra nueva cátedra de familia. Y no puedo pasar por alto invitarlos el próximo 5 y 6 de septiembre a nuestro 9º Congreso Internacional sobre la Familia, los desafíos de la familia en la cuarta revolución industrial. Toda la información está ahí. En un mes vamos a tener todo el tema que tiene que ver con las dinámicas familiares y nos vemos dentro de un mes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.